y mujeres a lo largo de la historia. Los más grandes predicadores, los más grandes hombres y mujeres de Dios que han hecho historia en este mundo, un día fueron confrontados por Dios por un solo versículo de la Biblia. Y ese solo versículo de la Biblia transformó sus vidas presentes y sus vidas futuras. Nunca más volvieron a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque donde está la palabra de Dios está el Espíritu Santo. Si en una iglesia no se predica la palabra de Dios, dudo que el Espíritu Santo esté allí. Si en una vida no está la palabra de Dios, dudo que el Espíritu Santo esté allí. Si en un ministerio no está la palabra de Dios, dudo que en ese ministerio esté el Espíritu Santo. En el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 30. ¿Están aprendiendo algo? Qué bueno. Efesios capítulo 4, versículo 30. Encuentro que el Espíritu Santo tiene una labor que hacer con cada uno de nosotros. David, Ángel, Luis, escuchen. El Espíritu Santo tiene una labor que hacer con cada uno de ustedes, conmigo, con cada persona. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice la palabra del Señor: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuál es ese día? Para el día de la redención. Si yo leo las Escrituras, me pregunto fácilmente, rápidamente, ¿de qué día está hablando? ¿Será del domingo? ¿Será del sábado? ¿Cuál es el día de la redención? Todos vamos a tener un día de la redención. La palabra redención significa el nuevo inicio. Nosotros vivimos aquí en un mundo natural, nos vivimos en un cuerpo natural, pero llegará un día que seremos transformados, dice el apóstol Pablo, de un ser natural a un ser espiritual, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, si usted está vivo, ¡pum!, de pronto desaparecerá. Si usted está en una tumba, se levantará. Ahora, el Espíritu Santo está preparándolo para ese día. Sea que usted esté vivo todavía, o sea que usted ya haya dejado los vivos y esté en una tumba, usted tendrá ese día de la redención. ¿Usted se levantará de los muertos o se irá de entre los vivos? Para ese día, el Espíritu Santo lo está preparando. Escúchenme, por favor. No todos disfrutarán de ese día. Y estoy hablando no todos los que vienen a una iglesia. Usted no está seguro para ese día de redención solo porque viene a la iglesia. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está hablando. Venir a la iglesia no es garantía de que estoy listo para ese día de redención. Solo hay alguien que me prepara para ese día y es el Espíritu Santo. Por eso empieza diciendo este pasaje de la Biblia: por favor, no entristezcan al Espíritu Santo. No contristéis, no lo pongan triste. ¿Cuándo es que ponemos triste al Espíritu Santo? Cuando hemos permitido que el mundo y sus afanes gobiernen nuestras vidas. Cuando hemos permitido que los placeres se adentren a nuestras vidas y pensamos que el domingo voy a la iglesia y todo está bien. No es cierto. Lo que pasa es que has entristecido al Espíritu Santo. Nunca se ha ido porque está en ti.
Nunca te ha dejado porque prometió estar contigo, pero se entristece. El Espíritu Santo te está diciendo, no logro comprenderte. El Espíritu Santo te está diciendo, no logro saber el por qué. No entiendes que mi trabajo, dice el Espíritu Santo, no es darte una experiencia religiosa o un éxtasis en tu vida. Lo que yo quiero es prepararte para el día de la redención. Es el Espíritu Santo el que te está preparando. Y por eso el versículo 31 de Efesios capítulo 4, versículo 31, te dice ya, y luego sigue en el capítulo 5 de Efesios, en el capítulo 6 del libro de Efesios. Necesitan leer la Biblia. Les dejo esa tarea para en casa puedan leer capítulo 5 de Efesios, capítulo 6 de Efesios. Porque todo ello, dice el Espíritu Santo, está haciendo con vosotros. El versículo 31. El versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura y enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fíjese por dónde el Espíritu Santo comienza a prepararte para el día de la redención. Tiene que ver contigo, no con los demás. Diga, tiene que ver conmigo, no con los demás. Porque nosotros estamos preocupados que los demás cambien. Esa es nuestra naturaleza. Estamos mirando los errores de los demás, pero nunca nos miramos a nosotros mismos. Y el Espíritu Santo no está tratando con los demás, está tratando contigo. ¿Por qué? Porque a ti te está preparando para el día de la redención. Es decir, no estás listo para el día de la redención si estás lleno de amargura, de enojo. Y no está hablando del enojo momentáneo. No está hablando de ese enojo que te molestaste hoy porque la comida no tuvo suficiente sal. No, ese enojo se pasa. Está hablando del enojo producto de que algo te hicieron, algo te ocurrió, algo te pasó y ese enojo es permanente. Estás enojado todo el tiempo. Estás enojado con tu pareja, estás enojado con tu iglesia, estás enojado con el pastor, estás enojado con la sociedad, estás enojado con el presidente de la república, estás enojado con las autoridades, estás enojado con el clima, estás enojado con Dios, estás enojado con la iglesia, estás enojado con todo. Un enojo permanente. Y el Espíritu Santo dice, déjame prepararte para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, todo ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Cosas prácticas de la vida. Usted no impresiona a Dios ayunando mucho, aunque debería ayunar. Usted no impresiona a Dios orando mucho, aunque debería orar. Usted no impresiona a Dios con nada de lo que usted haga. Usted impresiona a Dios cuando comienza a dejarse preparar por el Espíritu Santo para el día de la redención. Eso significa que cada vez que pasa el tiempo, usted es menos enojón o enojona. Sonría que Jesús le ama. Usted está impresionando a Dios cuando cada día usted deja de gritar menos. ¿Qué tiene que ver el grito con nosotros? En la versión Reina Valera dice grito, gritería. Todo el mundo grita. Parece que hemos hecho del grito el estándar de nuestras vidas. Padres gritan a los hijos, hijos gritan a sus padres. Hombres gritan a las mujeres, mujeres gritan a los hombres. Hemos hecho del grito algo normal
cuando el grito no viene del Espíritu Santo. Malicia. Vaya, ¿cómo nos desenvolvemos en malicia? Somos maliciosos a la hora de juzgar. Somos maliciosos a la hora de pensar en una persona o de las cosas que están haciendo. Al contrario, dice ese mismo versículo de la Biblia, o quizás el versículo 32, no recuerdo, antes bien, ¿qué debemos ser? Benignos. ¿Qué es benigno? ¿Qué es benigno? Si el Espíritu Santo te está diciendo, yo quiero prepararte para el día de la redención y quiero que seas benigno, yo lo primero que hago es ir a un diccionario, ¿verdad? Sí, yo necesito saber qué es benigno. Si Dios me pide que sea benigno, yo necesito saber qué es benigno. Es mucho más que bueno. Quizás usted pensando que eso significa que tengo que ser bueno. No, significa necesariamente. Tiene que ver con ser bueno, pero ser benigno significa ser más que bueno. Porque usted puede ser bueno en ocasiones. Usted puede ser bueno cuando le tratan bien. Pero usted puede ser bueno cuando le tratan mal, cuando son injustos con usted, cuando alguien le levantó la voz, cuando alguien vino como gallito a querer pelear con usted. ¿Todavía sigue siendo bueno cuando le trataron mal? Sean benignos, dice la palabra del Señor, misericordiosos. La palabra moderna para misericordioso es empático. Que la empatía no falte. ¿Qué es la empatía? Ponerme en el lugar de la otra persona. ¿Ha considerado por qué esa persona está viviendo como está viviendo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué reacciona así? Ponte en el lugar de la otra persona y vas a tener una gran ventaja para no terminar enojado o amargado. Sé empático. Sé empático con tus hijos cuando están adolescentes. También tuviste 13, 14, 15 o 16 años. Sé empático con tus hermanos o hermanas. Sé empático con tus amigos. Sé empático con tus compañeros o compañeras de trabajo. Si en este mundo nos volviéramos más en ser misericordiosos o empáticos, seríamos una mejor sociedad. ¿Se imagina un ladrón siendo empático con el que le quiere robar? No había muchos robos, o quizás ninguno. ¿Cómo voy a robarle a esa persona si le costó tanto lo que tiene? ¿Sabe? ¿Que sería fácil para nosotros que se nos pierda algo y luego no nos lo devuelvan? ¿Verdad? Y no sería solo un asunto de noticia. Taxista encontró $10,000 y se los devolvió. Vaya, qué notición, ¿no? Porque es una cosa que no es común. Pero cuando usted es empático, usted se encuentra un teléfono y usted busca de quién es, porque a esa persona que tiene ese teléfono le es muy importante. ¿Me está entendiendo? Y por eso dice, misericordiosos unos con otros, como también, luego dice, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! El Espíritu Santo lo está preparando para el día de la redención y tiene que ver con nosotros. No nos es fácil perdonar. Yo te perdono, pero ya no vuelvo a hablarte como te hablaba antes. Ya no te vuelvo a abrazar como te abrazaba antes. Ya no te vuelvo a tratar como te trataba antes. Y entonces vivimos en una sociedad de resentimiento y de amargura y de dolor. Familias viven en ese ambiente. Hermanos no se hablan con sus hermanos, hijos no se hablan con sus padres,
Padres no se hablan con sus hijos, compañeros de trabajo solo cumplen con su tarea y no les importa nada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no nos estamos dejando preparar para el día de la redención. Y esto no es diferente en la iglesia, entre los cristianos. Entre cristianos tenemos problemas. Nos cuesta perdonarnos los unos a los otros. ¿Y cómo es posible eso? ¿Está hablándoles el Espíritu Santo hoy? ¿Quién es el autor de las Escrituras? Y el Espíritu Santo lo está preparando para el día de su redención. Así que es el Espíritu Santo está hablándoles ahora. Y cada vez que usted lee la palabra de Dios, es el Espíritu Santo hablando contigo. Así que lo que yo quiero es quitar de la mente de los creyentes y de los hijos de Dios esa enseñanza errónea que se está diciendo, necesitas tener una experiencia con el Espíritu Santo para ser diferente, para cambiar o para que estés lleno del Espíritu Santo. Yo encuentro en las Escrituras que estoy lleno del Espíritu Santo cuando estoy lleno de la palabra de Dios. Yo encuentro por la palabra que estoy guiado por el Espíritu Santo cuando la palabra de Dios me guía. Yo encuentro en las Escrituras que el Espíritu Santo habla conmigo cada vez que yo leo la Biblia. Y entonces el Señor sigue hablando, el Espíritu Santo sigue hablando en Efesios el capítulo 5, versículo 1. Solo les voy a leer este pasaje de la Biblia y estoy terminando porque usted tiene que leer en casa Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 6 y escuchar los devocionales todos los días en el grupo. La palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios renueva tu mente. La palabra de Dios renueva tu corazón. La palabra de Dios renueva tus fuerzas. Lo que trato de decirles es el Espíritu Santo el que renueva sus fuerzas. Es el Espíritu Santo el que les guía. Es el Espíritu Santo el que les habla. Es el Espíritu Santo el que le llena. Cada vez que usted va a la palabra de Dios, cada vez que usted viene y lee las Escrituras, el Espíritu Santo está llenando su vida. Leemos Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Dios. ¿Cuántos quieren ser imitadores de Dios? La gente está imitando a un pastor, está imitando a un predicador, está imitando a un profeta, está imitando a un apóstol, está imitando a cualquier otra cosa, menos a Dios. Y lo que el Señor dice aquí, sean imitadores de Dios como mis hijos amados. Aleluya. Y caminen en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda, como un sacrificio a Dios en olor agradable. Caminen en amor como Dios nos amó. Es decir, el amor se muestra en lo práctico. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted adora, cuando usted le enseña a alguien la Biblia, cuando usted lo invita a la iglesia, usted está sacrificándose por la causa de Cristo Jesús. Usted está demostrando en la práctica que ama a Dios. Escúcheme, usted no beneficia a Dios cuando viene a la iglesia. Usted no hace que Dios sea mejor Dios porque usted viene a la iglesia. Los únicos beneficiados por venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios es usted. Porque es el Espíritu Santo hablando con su vida. Y el Espíritu Santo les está diciendo, ustedes anden en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tu mejor ofrenda y tu mejor sacrificio para Dios es que camines en amor. No es tu dinero. No es tu dinero tu mejor ofrenda para Dios. No. Porque ya Dios no me ama si yo doy siempre buenas ofrendas. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que tu mejor ofrenda es tu dinero?
oh, entonces a partir de ahora ya no voy a ofrendar. Es asunto tuyo. No te puedo obligar. Pero quiero que sepas algo. Tu mejor ofrenda eres tú. El mejor regalo para Dios eres tú. Así que como tú eres la mejor ofrenda, cuando vienes a la iglesia no tienes ninguna duda en levantar tus manos, en cantar, en adorar, en orar y en postrarte delante de Dios. Porque tú eres la mejor ofrenda. Seguimos leyendo Efesios capítulo 5. Pero, escúcheme, o escuche, mejor dicho, escucha al Espíritu Santo. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie les engañe con palabras vanas. Maravilloso el Señor para hablarnos, ¿verdad? El Espíritu Santo está diciendo, miren, yo los estoy preparando para el día de la redención. Quítense de sus vidas todas estas cosas. No lo hagan parte de su vida. Más bien, sean agradecidos. ¿Sabe? ¿Quiere usted cambiar su vida de oración? Sea agradecido. Usted no venga a Dios con quejas, venga con acción de gracias. Es una gran diferencia entre venir, oh Dios, todo está mal, qué terrible, mis hijos son esto, oh Señor, mi iglesia, mi pastor, oh Dios, ¿por qué no te los llevas a todos juntos y me dejas a mí? Y una oración como esta, Señor, te doy gracias porque eres bueno y bondadoso. Tengo una iglesia donde congregarme, tengo hermanos. Tengo, Señor, tu bendición. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por mi país, por mi familia, por el lugar donde yo puedo vivir. Tengo mi habitación, tengo, Señor, mi comida. Bendito seas tú, mi Dios. Eres bueno y misericordioso. Hay una gran diferencia entre orar con actitud de gracias, con acción de gracias, que venir y quejarse. Y aquí la palabra del Señor dice, antes bien con acciones de gracias. Pero deben saber que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro, que es idólatra. La idolatría no solamente tiene que ver con adorar imágenes, con andar detrás de procesiones. La idolatría tiene que ver con la avaricia, que se ve tanto entre los creyentes. Por eso no vienen a la iglesia, porque tienen que trabajar. ¿Por qué no dejas tu trabajo un rato, vienes a adorar a Dios, que el Señor te va a multiplicar después? Pero para eso necesitas fe. Pero la avaricia te dice quédate, la avaricia te dice hazlo, la avaricia te dice ve para allá. Y Dios te está diciendo no, si tú confías en mí, deja que yo te voy a bendecir. Si tú me pones primero, yo te pongo en primero también. Así que la idolatría no solamente tiene que ver con adorar imágenes, también cuando decidimos por cualquier otra cosa que sea primero menos Dios. Y la Biblia dice que ninguno de estos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, el Espíritu Santo dice, no me estás dejando prepararte para el día de la redención. No te engañes. Que las palabras vanas no te engañen. Que no te den mensajes que te suavicen tu alma y que te digan que todo está bien. La iglesia no existe para decirte que todo está bien. La iglesia existe para decirte lo que el Espíritu Santo dice. Aunque lo que diga no nos guste. Aunque lo que diga me haga estar en desacuerdo. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Pónganse de pie, por favor.